Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te invitamos para que juntos descubramos de la Biblia sus hermosas enseñanzas. En la conducción de este programa, el pastor Eliezer Lara Guillén. Es importante conocer cómo fueron dadas las Escrituras. La Biblia indica en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Notemos lo siguiente. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la Escritura, se están refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Pero como es el mismo Dios que inspiró a los escritores del Antiguo Testamento, inspiró también a los del Nuevo Testamento. Lo que estos escritores declaran concerniente a la inspiración y al valor de los primeros escritos es igualmente cierto respecto al Nuevo Testamento. La inspiración de las Escrituras es divina y es obra del Espíritu Santo, como lo indica el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, versículo número 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro deja evidencia de que el cumplimiento de las Escrituras es providencial. Hechos 1:16 así lo describe. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es Dios el que se manifiesta y comunica su mensaje a través de instrumentos o mensajeros. En el Nuevo Testamento así se describe en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Las Escrituras fueron dadas con un propósito claro. Estas son los mensajes de parte de Dios a su pueblo en todas las épocas y en diferentes circunstancias a lo largo de la historia. En la carta a los Romanos, el capítulo 15, versículo 4, queda plasmado de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Queda claro entonces que de acuerdo a 2 Timoteo 2:16 acerca de la Escritura, declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Este pasaje sigue señalando en el versículo 17 que es el designio de Dios al dar las Escrituras, dando a conocer a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este mundo puede ser comparado con un lugar en el cual las tinieblas, el pecado y la muerte reinan por doquier, y las Escrituras son como una lámpara. El salmista lo presenta en el Salmo 119, el versículo 105, y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús también destaca 3 divisiones de las Escrituras del Antiguo Testamento cuando enseñó a sus discípulos, como lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas son las 3 divisiones que Jesús destaca del Antiguo Testamento: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Cuando se refiere a la ley de Moisés,
Esta era una expresión judía común para referirse a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Cuando se presentan los profetas, ellos incluían a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, también Josué, Jueces, primer libro y segundo libro de Samuel, y el primer libro y segundo libro de Reyes. Y finalmente los Salmos incluían todos los demás libros del Antiguo Testamento. En este estudio cabe destacar que Jesús da a conocer su identidad como Mesías al presentar a los discípulos que caminaban camino a Emaús lo que las Escrituras decían de él. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús se refirió particularmente a las profecías del Antiguo Testamento para probar su propio carácter mesiánico. Cuando Cristo hablaba de las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Otro aspecto que cabe destacar es que a Dios se le llama roca. Así está en Deuteronomio, el capítulo 32, versículo número 4. Así lo presenta cuando dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La Biblia, por lo tanto, tiene el poder de transformar nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 17, versículo 17, describe este milagro en nuestras vidas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Destacamos la idea de que el autor de la Biblia es Dios y Él ha provisto de todo lo necesario para que su nombre y su palabra sean engrandecidos. Así lo describe el Salmo 138, versículo número 2, en donde habla acerca de este tema. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Podemos destacar que el nombre de Dios representa su carácter. Es tan grande y venerable como Dios mismo. Está por encima de todo nombre y de cuanto existe en el universo. Y a esa misma dignidad eleva Dios su palabra como exponente de su pensamiento y de su santa voluntad. Hay 2 testimonios poderosos de 2 hombres registrados en el Antiguo Testamento. Estos son Job e Isaías. Job, el capítulo 23, el versículo 12 dice así: Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El otro personaje que mantenía su fe firme en la palabra de Dios es el profeta Isaías. Y así nos los deja por escrito en su libro, donde basa su fe en el Salmo 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Del hombre es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él